como leí un libro una vez que se llama El Príncipe de la Casa de David. Fue escrito por Ingraham, el doctor Ingraham. Un libro maravilloso. Es un drama que se supone ser parcialmente cierto, de algún manuscrito antiguo que fue quitado de una mujer llamada Adina, ella fue allá a Palestina, desde allá de Egipto, el Cairo, creo que fue, para terminar su educación. Y ella estuvo allí durante el tiempo de Cristo. Se supone que ella le escribió contestando a su padre. Sería bueno si lo consiguieran y lo leyeran. Es muy bueno. El Príncipe de la Casa de David. El mismo hombre que escribió La Columna de Fuego. Y de eso Cecil DeMille tomó los 10 mandamientos. Carta 13. Mi querido padre, desde la última vez que os escribí, mi fe ha sido confirmada por el testimonio, el cual te mandaste en una de vuestras cartas. Dijisteis: quiero oír que él ha hecho un auténtico milagro para atestiguar de la divinidad de su misión. Tal milagro como fue profetizado que obraría el Mesías, como sanar a los enfermos por su palabra, restaurar a los ciegos la vista y resucitar a los muertos, y yo me dispondré a creer en él. Un milagro ha sido obrado, querido padre, y uno cuya autenticidad no podría ser cuestionada por nadie. Os puedo dar los mayores detalles extraídos de una carta escrita por Juan dirigida a María, pocos días después de su partida para encontrarse con Jesús en Nazaret. Al llegar a Nazaret, dice la carta, fui guiado a la humilde morada donde vive la madre de Jesús, por una gran multitud de personas reunidas a su alrededor, de quienes, preguntando, me enteré que se habían reunido en este lugar para ver al nuevo profeta. ¿Cuál nuevo profeta?, pregunté, deseando saber lo que la multitud pensaba de Jesús. El que predijo Juan en el desierto. Contestó uno. Dicen que es el Mesías, respondió otro. Él es el Cristo, afirmó abiertamente el tercero. Entonces un levita que estaba de pie dijo con desprecio: ¿acaso el Cristo vendría de la tierra de Galilea? Leéis los profetas con poco razonamiento si es que ven en ellos algún Cristo profetizado viniendo de Nazaret de Galilea. Entonces, viendo que la fe de muchos vacilaba, dije: hermanos, Cristo verdaderamente ha de venir de Belén. Y he aquí que Jesús, aunque ahora habita en este lugar, nació en Belén. No puedes probarlo, varón, dijo el levita enojado. El forastero dice la verdad, declaró un anciano y una mujer de pelo canoso entre la multitud. Sabemos que él no nació aquí, y cuando sus padres llegaron aquí, cuando Jesús era un niño, dijeron que había nacido en Belén. Todos lo recordamos bien. Entonces el levita, viendo que la gente no estaba de su lado, siguió su camino, mientras yo iba a la puerta de la casa donde Jesús vivía con su madre. Había 2 puertas, una de las cuales conducía a una carpintería, donde pude ver el banquillo y las herramientas del oficio en el que se fatigaba para poder mantenerse él y su madre. Pero cuando entré en la casa, lo vi de pie, enseñando, y oí su voz tranquila, y escuché la sabiduría sublime de sus enseñanzas. Contemplé la pureza de su aspecto, y sentí la bondad celestial de su naturaleza. Me olvidé del carpintero, me olvidé del hombre, y solamente contemplaba en él al príncipe Mesías, el Hijo de Dios. Al verme extendió su mano y me recibió con gentileza, y dijo, señalando a 5 hombres que estaban cerca de él, mirándole con amor y reverencia combinados: estos son tus hermanos, los cuales también han venido del mundo para seguirme. De estos uno era Andrés, el cual había sido, al igual que yo, discípulo de Juan. Otro era el hermano de Andrés, cuyo nombre es Simón, a quien Jesús, por la firmeza y el celo inquebrantable de su carácter, el cual él parecía conocer, lo llamó también Pedro, o Piedra. El cuarto discípulo era de Betsaida, su nombre era Felipe, y siguió a Jesús después de haber sido preparado por Juan el Bautista para recibirlo. Él estaba tan gozoso de haber encontrado al Cristo, que corrió a la casa de su pariente Natanael, y encontrándolo en su huerto debajo de una higuera orando, exclamó: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas escribieron, el Mesías de Dios. ¿Dónde está, para que yo pueda verlo?, preguntó su pariente levantándose. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret, respondió Felipe. Al oír esta respuesta, el semblante de Natanael decayó y él contestó: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Ven y mira por ti mismo, respondió Felipe. Entonces Natanael fue con él a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio que se le acercaba, dijo a los que estaban a su alrededor: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael, sorprendido, pues había oído las palabras que había hablado de él.
Jesús respondió y le dijo: «Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Al oír esto, Natanael, quien sabía que estaba solo en su huerto y que nadie le había visto mientras oraba cuando llegó su hermano, miró fijamente el rostro sereno de Jesús, y entonces, como si contemplara en él la expresión de la omnipresencia, gritó delante de todo el pueblo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús lo miró como si estuviese complacido con su confesión y dijo: «¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Al día siguiente, Santiago, mi hermano, y yo fuimos al mar de Tiberías, a 2 horas de distancia, para ver a nuestro padre Zebedeo y transmitirle nuestros intereses. Por la tarde, Jesús pasó cerca de la costa en su camino a Caná, y llamándonos dejamos definitivamente nuestras barcas y a nuestro padre para unirnos a él. Su madre y muchos de sus parientes eran de la compañía. Todos se dirigían a la boda de un primo de la familia. A nuestra llegada a Caná, fuimos llevados a la cámara de los invitados. El banquete de bodas por fin comenzó. El vino que debía haber venido de Damasco no había llegado, pues la caravana había sido retrasada por una revuelta cerca de Cesarea. Y el maestresala, que presidía la fiesta viendo que el vino se había terminado, ordenó a los que servían que pusieran más en la mesa. La madre de Jesús, sabiendo que el vino se había acabado, y que, al ver esto como un mal indicio, la familia de la novia se encontraba en gran angustia, se dirigió hacia Jesús y le dijo: «No tienen vino». El santo profeta de Dios se mostró serio y dijo, atribuyéndole a ella el título que consideramos más noble que todos los demás: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Ella debió haber comprendido sus palabras, todas misteriosas para mí, porque, volviéndose a los que servían, los llamó mientras su mejilla se teñía de un rico color por su alegría oculta, y sus ojos se encendían con amorosa simpatía por los que estaban a punto de ser aliviados de su angustia. Cuando 2 o 3 de los sirvientes se acercaron, ella les dijo: «Haced todo lo que os dijere». El rostro de Jesús, siempre tranquilo y digno, parecía ahora adquirir una mirada de majestad inexpresable, y sus ojos reflejaban una cierta conciencia de poder en su interior, que me asombraba. Poniendo su mirada en varias tinajas de piedra, las cuales estaban vacías junto a la puerta, dijo a los sirvientes: «Llenad estas tinajas de agua». En el patio, a plena vista de la mesa, había un pozo al cual los siervos se dirigieron de inmediato con cántaros, los cuales vi que llenaron con agua, los llevaron sobre sus cabezas y los derramaron en las tinajas, hasta que las llenaron todas hasta el borde. Mientras tanto, el maestresala y la mayoría de los invitados estaban inmersos en la conversación, y no observaban lo que estaba ocurriendo. «Sacad ahora y llevadlo al maestresala», dijo Jesús a los siervos. Ellos obedecieron y, derramando el rico vino color tinto como la sangre, de las tinajas que yo y otros habíamos visto llenas con simple agua del pozo, se lo llevaron al maestresala. Apenas llenó su copa y lo probó, llamó al novio, que estaba sentado al centro de la mesa, y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». «¿Quién ha traído este vino?», preguntó el novio, bebiendo del agua que se convirtió en vino. «¿De dónde lo han traído, señor? No lo sé». Entonces los siervos y otros dijeron que habían llenado las 6 tinajas con agua hasta el borde, por mandato de Jesús el profeta, y cuando la sacaron, he aquí que fluía vino en lugar de agua. Sobre esto hubo una exclamación general de sorpresa, y el maestresala exclamó: «En verdad ha estado entre nosotros un gran profeta, y nosotros no lo sabíamos». Se levantó para acercarse y rendir honra a Jesús, pero él ya se había alejado de allí. Se levantó y salió de inmediato a través de la puerta en busca de la soledad en los jardines. El rumor del milagro de Caná ya ha llegado hasta Jerusalén desde que comencé esta carta, y he escuchado que ha producido no poco entusiasmo entre los mercados y en las cortes del templo. El rabí Amós, a su regreso del sacrificio hace unos minutos, dijo que vio, en el patio del templo, a más de 30 sacerdotes con rollos de los profetas en sus manos, ocupados en la búsqueda de las profecías del Cristo. Tu afectuosa hija, Adina.